Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenas, como siempre un gusto estar contigo a través de la señal de Educa TV en Telesucesos Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval y me dispongo a estar en este tiempo para compartir contigo temas de interés, temas en los cuales podemos compartir, podemos aprender y sobre todo podemos repensar el mundo en el que vivimos, que me parece que es una tarea urgente, necesaria, importante y sobre todo placentera. Entonces comenzamos respondiendo, como siempre, a quienes nos escriben a través de redes sociales o se comunican a través del correo electrónico. Entonces Luis Fernando Ramos del Quinche nos preguntaba que si el Che Guevara era un personaje tan malo, ¿por qué era tan querido por muchísimos sectores de la izquierda latinoamericana? Primero hay que contar, mi querido amigo Ramos, que en la historia no se dividen los personajes necesariamente en buenos y malos, porque eso sería un tratamiento bastante maniqueo de lo que es un personaje histórico. Un personaje histórico es un ser humano, en principio. Un ser humano, por supuesto, tiene tonalidades, tiene negros, tiene blancos y tiene una enorme gama de grises. Con eso terminé, creo, ese programa que dediqué a la figura de Ernesto Guevara de la Serna. Entonces es un personaje que más que clasificarlo como bueno o malo, hay que entender la importancia que tuvo en un momento, en una coyuntura, en un sitio específico de la historia y sobre todo entender cómo se construyó como una suerte de deidad de la era moderna para representar variados intereses, esos variopintos temas que se encarnan en la figura del Che Guevara y sobre todo advertir que cuando un político, y usábamos el caso del expresidente ecuatoriano, el economista Rafael Correa Delgado, cuando un político utiliza la figura del Che Guevara, cuando utiliza los dichos del Che Guevara, cuando utiliza las canciones que se dedican a ensalzar al Che Guevara, está asumiendo todo lo bueno, lo malo, desde lo blanco hasta lo negro, incluyendo esa tonalidad de grises intermedia de este personaje, ¿sí? Uno lo asume totalmente porque si yo decido colocar a alguien como mi ídolo personal y mostrarlo al mundo, yo creo en esta persona, yo sigo los ideales de esta persona, lógicamente me identifico con toda la historia de esa persona. Entonces uno de los logros de la izquierda latinoamericana ha sido vender muy bien esta imagen del Che Guevara. Es un producto de marketing, es un producto del mercadeo político y se colocó en el imaginario como un símbolo de lo que podría ser revolucionario, porque es una idea atractiva, es una idea que vende la justicia social, que no haya pobres, que no haya discriminados, que todas las personas tengan acceso a la educación, a la salud, a trabajo, a vivienda. Es una idea muy atractiva, un conjunto de preceptos que han movido la lucha de clases durante muchísimo tiempo. Esto era lo que se enarbola como bandera, o es lo que se enarbola como bandera en la izquierda, en todos los momentos de la izquierda, incluso en las malhadadas democracias del llamado socialismo del siglo XXI. Esto tiene que ver precisamente con esa idea de la emancipación social. Entonces, vender esto como posible es, lógicamente, al margen de que realmente resulta una utopía muy atractiva, como toda utopía también es imposible. Y lo hemos visto en el socialismo real, no en el socialismo de la retórica, sino en el socialismo de los países que han intentado bajo esta forma de gobierno construir una sociedad más justa. Terminaron haciendo sociedades más injustas, sociedades paupérrimas, sociedades llenas de desigualdades, sociedades llenas de castas. Entonces quienes estaban en el poder, que se enriquecieron y se enriquecen, que viven al margen de las carencias del resto de las personas, ¿cómo podrían justificar que esa utopía, como toda utopía, no se realizó? Que esa idea de la igualdad social, de la emancipación, el logro del cumplimiento de esos sueños y de esos anhelos de las personas no se concretó.
entonces hay que decir que sí, que eso es lo máximo, que eso es lo mejor y ocultar toda la parte negativa. Entonces, si el personaje se identifica con esa idea de la liberación social, vamos a colocar esa parte y esconder la otra. Eso es lo que se llama mercadeo. Mostrar las fortalezas del producto, esconder sus debilidades, aprovechar las oportunidades. Es sencillamente cualquier estudio de mercado, y así se realiza también con los políticos vivos, y no diga usted con los políticos muertos. Entonces, no es que el Che Guevara sea un personaje ni bueno ni malo. Corresponde a cada quien juzgarlo en el contexto de su realidad histórica, entenderlo y sobre todo dimensionarlo en la manera o al momento de identificarse con este personaje. De eso era de lo que hablábamos mi querido Luis Fernando Ramos del Quinche, que nos preguntaba. Entonces, en historia es muy peligroso colocar estos rótulos de buenos y de malos, porque eso sirve para cuando uno es más pequeño intentar entender los cuentos de hadas, pero la vida no es un cuento de hadas. Las personas no parecen estos personajes llenos de polvos mágicos y están más bien llenos de recovecos, de vanidades y sobre todo de esa idea de convertirse en héroes. Y ya que hablamos de héroes, voy a hablar precisamente en el día de hoy, ese es el tema ahora sí del día de hoy, de una novela publicada por el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, el peruano Mario Vargas Llosa. En esta novela, publicada por el sello Alfaguara en el 2014, aparecen dos personajes protagónicos que llevan el hilo narrativo. De un lado tenemos a Felicito Yalanqué, el dueño de una cooperativa en la cual tiene buses, tiene automóviles, tiene camiones. Es un hombre de origen humilde que ha venido de abajo y que sabe cuánto cuesta llegar hasta donde ha estado, a ser un hombre de negocio respetable en la ciudad de Piura. Y del otro lado tenemos a un personaje limeño. Entonces, en este caso tenemos al personaje de Carrera. Este personaje es también una persona que ha trabajado muchísimo en su vida, que sabe cuánto le ha costado llegar al sitio donde ha estado y en un momento determinado tiene que hacerlo todo por ser feliz. La idea parte de una frase que le dice el padre de Felicito cuando era muy jovencito. Le dice exactamente: bueno, no te dejes pisotear por nadie. Si un hombre se deja pisotear, es como un trapo. Y esta es la máxima que guía toda la trama. Un personaje que no debe dejarse ser pisoteado. Dos personajes que se enfrentan a dilemas en su vida. Una novela que, estructurada sobre la base de intercalar capítulos de una historia y de la otra historia, va narrando las peripecias de estos dos hombres por llevar a buen puerto esa idea del heroísmo cotidiano. Esa idea que tiene que enfrentar las complicaciones de la vida diaria para acercar lo humano a lo casi divino, que es mantener una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. ¿Hasta qué punto estos personajes pueden caber dentro de la narrativa de Mario Vargas Llosa? ¿Hasta qué punto Felicito Yalanqué e Ismael Carrera caben dentro de la narrativa? Bueno, hay que encontrar los vestigios de toda la obra narrativa de Vargas Llosa a través de los guiños que nos hace con personajes que reaparecen en esta novela El héroe discreto. Los que son fanáticos de la narrativa del Nobel peruano encontrarán, por ejemplo, a Rigoberto, el personaje central de su libro Los cuadernos de Don Rigoberto. Este personaje que maneja en los cuadernos de Don Rigoberto un discurso eminentemente erótico, el libro de los libros más eróticos de Mario Vargas Llosa, sin que en su obra narrativa haya alguno que escape a ese toque propio de la nueva narrativa latinoamericana, donde el erotismo pasa a ser un mecanismo de comunicación. Los personajes, cuando no pueden hablar, cuando no pueden comunicarse, porque recuerden que en la nueva narrativa latinoamericana, de la cual Mario Vargas Llosa es uno de los principales representantes y uno de los que comenzó con el auge en la sexta década del siglo XX, cuando publicó en 1962 La ciudad y los perros, y esta ganó el premio Sex Barral
de novela breve. Entonces, bueno, desde ahí arrancó con un nombre internacional muy importante. Entonces les decía que en la nueva narrativa latinoamericana, la sumatoria de individualidades, son muchos individuos en solitario. Felicito Yananque en esta novela también está solo. Ismael Carrera también en esta novela está solo. Y la sumatoria de todos esos yoes y los que le acompañan, los personajes secundarios, las esposas, los hijos, siempre también son precisamente estos personajes que se van sumando y van contando perspectivas de una misma historia, y para tener la idea de qué cosa es lo que pasa en la trama hay que sumar todos esos yoes, todas esas individualidades, como es típico en la nueva narrativa latinoamericana. Entonces encontramos a Rigoberto, el de los cuadernos de Don Rigoberto, y también aparece Lituma, el sargento Lituma, que recordarán en Lituma en los Andes, es uno de los personajes también queridos por Mario Vargas Llosa, y se menciona que en tanto y en cuanto está ambientada una parte de la novela en la ciudad de Piura, la existencia de un antiguo prostíbulo ya desaparecido, la Casa Verde. La Casa Verde, recuerdan que da título a la novela de 1967 de Mario Vargas Llosa, 1965, que obtuvo el premio Rómulo Gallegos a la mejor novela latinoamericana en 1967. Entonces, esta y otros guiños literarios los encontramos, y otros guiños literarios los encontramos a lo largo de toda la trama de la novela. Una trama que muestra la genialidad de Vargas Llosa para contar. La estructura en las dos historias paralelas que en un momento determinado también se entrecruzan y llegan a tener puntos de contacto. En este momento encontramos algunas de las características típicas de Vargas Llosa. Lo primero, el localismo, el uso de los localismos. Casi toda la obra narrativa de Mario Vargas Llosa, tal vez La fiesta del chivo, la más conocida de las, que no se desarrolla en Perú ni tiene ninguna conexión con Perú, porque el resto tienen siempre o se desarrollan en Perú o tienen puntos de contacto con lo local, con lo que Mario Vargas Llosa conoce, y él siempre ha mostrado ese lado del Perú, ese lado en el dominio del idioma, en el uso de los localismos, en el uso de los coloquialismos, los giros en la manera de construir las frases, y además la escenografía, los panoramas, los escenarios, siempre situados en ciudades. Recuerden que Mario Vargas Llosa es sobre todo un escritor urbano. Entonces, este hombre solo en la ciudad, como si fuese en medio de una jungla, y debe sobrevivir. Entonces, esta es una idea que se repite a lo largo de su obra narrativa y que en El héroe discreto de 2014 también se mantiene. Además de las alusiones constantes al mundo de la música y al mundo de la literatura. Incluso en algún momento el propio narrador de la historia, un narrador omnisciente, nos cuenta de que la historia parece más una telenovela de las que se fabrican en Latinoamérica que una de las obras cercanas a Cervantes o a Tolstoy, o tal vez mucho más cercana a las cosas que escribían Charles Dickens o Émile Zola. Entonces está hablando de que está tratando la naturaleza humana en toda su profundidad, con todas sus miserias, y estos personajes muestran exactamente esto. Lo interesante de los personajes es que muestran una cercanía cronológica también con Vargas Llosa. Ambos personajes son personas mayores. El personaje de Carrera tiene 80 años y Felicito Yananque también es un hombre mayor. Ambos personajes, por diversas vías, se consiguen mujeres más jóvenes, y vemos también aquí un guiño a lo que pasa en la vida personal de Mario Vargas Llosa. Recuerden que él decidió poner fin a su matrimonio con su prima, un matrimonio de muchísimos años, del cual nacieron 2 hijos, y que precisamente por dejarla, por uno de los personajes del jet set español, se formó un mayúsculo escándalo, porque los tabloides no entendían cómo una persona mayor se iba a enamorar de una mujer que había sido un modelo, había sido la esposa de Julio Iglesias. Para si no conocen, ahora Mario Vargas Llosa es padrastro de Enrique Iglesias y de Julio Iglesias Jr., porque su mamá, Isabel Presley, es la nueva compañera de Mario Vargas Llosa, que desató todas las comidillas
en la prensa de la farándula, en la prensa del corazón española. Y en la novela aparece exactamente lo mismo. Uno de los personajes, este personaje limeño, se casa con una mujer mucho más joven, en este caso es su empleada doméstica, 40 años más joven. Es una alusión, lógicamente, a que la sociedad no está dispuesta a permitir que los hombres mayores sean felices, que los hombres mayores vivan el erotismo, vivan su vida sexual a plenitud, porque la gente piensa que cuando una persona arriba a la tercera edad ha muerto y es también incapaz de mostrar algún gesto de heroísmo y debe simplemente resignarse a lo que la sociedad o la familia o la gente que le conozca trate de brindarle una migaja que le lance al paso para que intente sobrevivir hasta que le llegue la muerte. Pero Vargas Llosa se rebela contra esto y nos muestra dos hombres maduros, dos hombres ancianos, con una fuerza de carácter, con una fuerza, con un empuje para lograr sus metas y sobre todo con una determinación heroica, la determinación de no dejarse pisotear. Recuerden que se los mencioné al inicio, que esta era la premisa de la novela: no debes dejarte pisotear por nadie. Bueno, ¿hasta qué punto estás capaz o eres capaz de sostener esto que dices? Los personajes lo intentan, yendo por encima de cualquier convención social. Porque también Vargas Llosa aquí juega con algo que tuvo que él experimentar en su vida personal, que es el tema de los hijos. Los hijos que no perdonan, los hijos que son duros, que son jueces críticos. En el caso de sus hijos naturales, lo fueron cuando él se divorció de la madre de ellos, de su compañera de casi 30, 35, 40 años, no sé cuánto tiempo exacto, pero era muchísimo tiempo, casi 40 y pico de años de matrimonio. Era un matrimonio largo, consolidado. Entonces Patricia Llosa era precisamente la compañera de toda la vida. Y los hijos, cuando ven que su padre deja a su madre, ponen el grito en el cielo. Y son iguales en la medida en que estos hijos de estos dos personajes, por razones diferentes, lógicamente estamos hablando de la vida real y la ficción, cómo se entrecruzan. No estamos haciendo paralelos, no hay un paralelo porque los hijos no se parecen para nada, ni en lo que dicen ni en lo que hacen, pero sí muestran esa mezquindad. Todo el mundo muestra algún grado de mezquindad al intentar esta persona rehacer su vida, vivir una vida plena, vivir una vida de satisfacción. La novela, lógicamente, es anterior a todo el escándalo de Mario Vargas Llosa, pero también es como una suerte de vaticino de lo que después le sucedería a él en la vida real cuando llevó adelante este romance. Entonces, El héroe discreto apuesta exactamente por esto. Y vemos algunos recursos de la narrativa de Vargas Llosa, como ya le indicaba, el uso de los localismos, el uso del erotismo y sobre todo también el uso de los diálogos intercalados como una suerte de narrador polifónico. En algunos pasajes, no es lo común en toda la novela, en algunos pasajes vemos los diálogos entrecruzados, entonces que en una técnica casi de televisión que también habíamos visto en otras de sus obras como Pantaleón y las visitadoras, o incluso cuando veíamos La ciudad y los perros, vemos exactamente esta idea del narrador polifónico. La verdad no está en una sola mano. Cómo se construye, hay que oír a todas las voces. ¿Qué hace el narrador? Intercala los diálogos. En el caso de un auténtico narrador polifónico, que lo veíamos en Los Cachorros vemos que en una misma línea hablan varios narradores al mismo tiempo, se interrumpen el uno al otro y van generando una suerte de polifonía narrativa. Quiere decir, escuchamos muchas voces al mismo tiempo, muchas voces que nos van contando la historia, que van armando el hilo narrativo. En el caso del héroe discreto pasa, pero no con esa idea del tecnicismo que utilizaban en Los Cachorros, sino de una manera diferente, de una manera en la cual vemos el diálogo intercalado y se trabaja una suerte de polifonía porque hay que ir armando. El lector tiene que ser también un lector activo, que es otro de los requisitos en la narrativa de Mario Vargas Llosa y en la nueva narrativa latinoamericana. Un lector activo, un lector que participe, un lector que tiene que armar la historia, que tiene que seguir los hilos narrativos. En este caso, como te decía, hay dos hilos narrativos y cada capítulo va tratando de manera intercalada uno de estos hilos narrativos. Lo habíamos visto en otras de sus novelas, que es una técnica
técnica común en Vargas Llosa el romper para lograr llamar la atención y desarrollar los hilos narrativos de manera simultánea. Mencionando, por ejemplo, la fiesta del chivo, teníamos 3 hilos narrativos, en este caso hay solo 2, y vemos el ejercicio de un hombre maduro, de un hombre que sabe el oficio. Tal vez no es una novela que tenga la impronta de las primeras obras, siempre la gente compara con la época de esplendor de la juventud de Mario Vargas Llosa y los clásicos de su obra narrativa, pero ahora es una novela sosegada, una novela de oficio, de alguien que sabe escribir bien, que sabe contar bien las historias, y si le interesa una historia detectivesca donde hay raptos, donde hay secuestros, donde hay desapariciones, donde hay infidelidades, donde hay dinero de por medio, y si hay dinero aparecen todas las ambiciones humanas, todas las miserias que somos capaces de mostrar cuando hay algo material de por medio y deseamos ese algo material, entonces bueno, podrá encontrar todo esto en esta novela que se deja leer muy fácil y muestra que el oficio de este arequipeño, lejos de venir en detrimento, se muestra sólido, no viene decayendo, no viene mostrándose como alguien que ya no tiene que escribir, que ya no tiene que contar, sino como alguien que domina el oficio. Y entonces sería injusto comparar las novelas de la década de la sexta, séptima década del siglo XX con esta del 2014, que es una novela de la vejez, es una novela de la madurez, es una novela de un escritor que ya tiene el oficio, que sabe contar y que simplemente apuesta por una historia sencilla, 2 historias que se entrelazan bajo una premisa. ¿Hasta qué punto eres capaz de sostener lo que dices, lo que haces, lo que piensas? Te enfrentarías a la familia, a la sociedad, a la autoridad. ¿Hasta qué punto podrías reunir ese heroísmo que se necesita para ser un hombre de talante, un hombre que no se deja pisotear, un hombre que no se deja doblegar y que se muestra íntegro frente a los dolores que le causa cuando las personas más cercanas a él le traicionan? Cuando las personas más cercanas a él son capaces de mostrar lo más bajo de la naturaleza humana. Y esta es la apuesta de esta obra que te recomiendo. Tienes el tiempo y la posibilidad, entonces compra El héroe discreto bajo el sello de Alfaguara de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, y podrás disfrutar de esta obra que, como te dije, es un placer, y para las vacaciones fue muy bueno poder reencontrarme con mi querido Premio Nobel de Literatura. No lo conozco personalmente, pero he leído tantas cosas de Mario Vargas Llosa que es como si fuéramos viejos amigos, y esa es la magia de los libros. Los libros te abren las puertas a otros mundos posibles, y esos mundos generan amigos, generan historias, generan nexos, generan lazos que no se pueden romper fácilmente como podrían hacerse cualquier otro tipo de nombramientos. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa de Educa TV a través de la señal de Telesucesos Canal 29. Para mí fue un placer. Soy Nivaldo Machín de la Noval, y como siempre estaremos en contacto a través de esta señal. Será hasta entonces. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.